Muy buenos días. Probando el sonido. Confírmenme si me pueden escuchar. Listo. Hasta ahora hay 4 participantes. Sugiero esperar todavía unos minutos más. Buen día. ¿Alguien me habló? Gabriel Gaspar, solo buenos días. Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno. ¿Y tú qué tal? Bien, gracias. Ya aquí listo para comenzar, pero apenas somos 5 personas, entonces tenían inscritos, registrados 20 personas. Esperamos todavía un momento más. Yo creo que sí. Yo tuve de hecho unos problemas para inscribirme. No sé si fue algo de mi máquina, porque yo me había escrito y no había recibido la confirmación. Tuve que volver a escribir y ya me llegó hace un momento, entonces por eso me conecté. No sé Ok, si alguien más haya pasado lo mismo, pero sí, yo creo que esperamos un poquito. sí. Gracias. Buen día. Buen día. Vamos a esperar un momento más. Sasha, una pregunta. Sí. El nombre de esta segunda sección lo tenemos como si fuera válvulas de presión vacío. ¿Cuál es Sí. el nombre real de su producto? Y también me gustaría que me lo dijeras en inglés, porque le pusiste válvulas de alineo.
Normalmente son el el significado mayor es válvulas de alivio y en inglés es relief valves. Y lógicamente válvulas de alivio se pueden diferenciar entre las válvulas aplicación atmosférica y las válvulas de seguridad porque ambas alivian, pero el rango de presión en donde se aplican son diferentes. Entonces sí tiene esa relación con lo que conocemos como válvulas de presión vacío, que Sí, se sí, menciona claro. aquí en México, ¿sí? Sí, Ok. sí, sí, sí. Bueno, son las 4:04 aquí en Alemania. Esperamos un momento más y podemos comenzar, creo. Bueno, sugiero, ¿puedo comenzar? Hay Sí, 9 adelante. participantes. Bueno, Adelante, sí. muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Eh, muchas gracias por tener otra oportunidad de hablar un poco sobre los productos Quito. Quito, lógicamente, tiene dos gamas de productos grandes. Uno son los sistemas de protección, los arrastaflamas, y el otro grupo son las válvulas de alivio. Y las válvulas de alivio son las válvulas de presión vacío combinadas o válvulas de presión o válvulas de vacío que pues, se pueden instalar en aplicaciones final de línea sobre tanques o en aplicaciones en línea que son dentro de redes de tubería. Estas válvulas solamente se aplican para productos gaseosos, no son válvulas para usar con productos líquidos porque normalmente los productos líquidos tienen otro tipo de tecnología para usar las válvulas. Entonces nuestras válvulas normalmente solo para gases, tampoco para vapores o sistemas híbridos porque normalmente todo lo que es humedad puede atascar el movimiento de la apertura del cierre del plato. Entonces, cuando se utilizan válvulas, válvulas se utilizan siempre cuando uno quiere presurizar sistemas. Entonces, válvulas siempre mantienen las presiones en el rango de diseño de los tanques, cuya finalidad lógicamente es evitar los daños cuando se tiene de pronto un proceso de bombeo, de llenado o de vaciado, o también por situaciones climáticas donde de pronto la fase de vapor o los gases dentro del tanque se calientan, expanden, o también los vapores se contraen por una reducción de temperatura en la parte atmósfera que puede ser por un día de lluvia. Aquí vemos de pronto una foto donde vemos un tanque que fue recientemente pintado. Vemos la estructura y lo que se hizo, a la hora de pintarlo, se tapó la boquilla, la entrada del tanque con una bolsa de plástico y se olvidó retirar la bolsa de plástico por la noche y en la noche bajó la temperatura. Entonces, al próximo día el tanque apareció así. Entonces, lo que quiero decir, simplemente que estos tanques atmosféricos normalmente son muy sensibles al vacío, tienen presiones de diseño en el vacío muy bajas y ya el cambio de temperatura considerable puede lógicamente causar una condensación mayor de vapores y puede conducir a daños de implosión. Entonces un tanque así ya no se puede, reparar y ya uno es una total pérdida. Aquí vemos también un tanque calefaccionado, un tanque aislado con aislamiento que tiene un sistema interno de calefacción. En este tanque, el sistema de calefacción
dejó de funcionar, entonces causó una condensación espontánea de vapores, de tal forma que también hubo un daño de implosión. Eso es un vídeo que está en YouTube donde se muestra el efecto de cambio de temperatura en un recipiente cerrado. Estos carro tanques normalmente resisten presiones de 0.5 bar, alrededor de 8 psi, y para el vacío y para la presión son alrededor de 100 psi o 80 psi y 5 bar de presión de diseño. Entonces son presiones bastante elevadas, y lo que se hizo un ensayo donde se adicionó vapor saturado a 140 grados centígrados y después se adicionó nitrógeno líquido a una temperatura de menos 196 grados centígrados. Y simplemente con el cambio de temperatura ocasionó esto. Entonces, lo que podemos ver es un carro tanque, lógicamente, que tiene presiones de diseño muy grandes en el vacío, y nosotros normalmente manejamos tanques de almacenamiento atmosféricos que tienen presiones de diseño mucho más bajas. En la norma API 650, que es la norma de construcción de tanques atmosféricos de oil and gas, estipula una presión mínima de diseño para el vacío de 1 pulgada columna de agua, que son menos 2.49 milibar. Entonces es lo más bajo posible, es muy bajo. Entonces normalmente todos los fabricantes calibran sus válvulas a 0.8 pulgadas columna de agua para que la válvula esté completamente abierta a 1 pulgada columna de agua. Entonces son situaciones, escenarios completamente diferentes a lo que vimos ahorita con el carro tanque a presiones elevadas. Son tanques atmosféricos que ya de pronto, con cualquier interferencia climática o falla de bombeo o cualquier falla operacional, ya pueden causar daños en la estructura de los tanques, causando daños mayores, ya que los tanques grandes de almacenamiento en la industria de petróleo química pueden tener costos más de $1 millón. Si hablamos de válvulas de alivio, válvulas de presión masiva, válvulas de vacío de presión, tenemos un cierto glosario que tenemos que entender. Entonces siempre son descripciones que se usan para caracterizar el funcionamiento y la característica de la válvula. Una de ellas, que entró con la nueva norma API 2000 séptima edición, o la ISO 28300, que son las normas de dimensionamiento de las válvulas para tanques atmosféricos de la industria de oil and gas, es la presión de calibración de ajuste, o set point, o la presión de seteo de ajuste, que es la presión donde se ajusta la válvula en las instalaciones donde el fabricante. Porque muchas veces cuando se coloca en la placa, se le coloca en la placa la presión de calibración, el cliente verifica en sus instalaciones, se instala la válvula y mira, la válvula me está abriendo demasiado antes, me abre demasiado después, pero simplemente es por las condiciones de operación que se tienen. De pronto es una válvula en línea que tiene una contrapresión y eso causa que la válvula abre un poco más tarde, o de pronto la válvula está instalado en el techo del tanque muy cerca a una apertura, a una entrada de gases de blanco y de nitrógeno, que causa de pronto unas turbulencias que también puede, lógicamente, no dejar bien la medición de la presión. Entonces, siempre se hace la diferencia, y por eso se incluyó esta terminología, la expresión de la presión de seteo, de ajuste, el adjusted set pressure.
Entonces, lo que ustedes ven en la placa marcada en las válvulas es esa presión. El set pressure o la presión de seteo ya es cuando la válvula normalmente comienza a abrir. La presión de alivio o relief pressure es donde la válvula ya está completamente abierto, donde tiene su punto de máxima apertura. Y la otra expresión muy importante es el overpressure, que es la sobrepresión. Esa define cuánto se tarda la válvula en alcanzar la máxima apertura. La sobrepresión es la diferencia entre la presión de apertura de alivio menos la presión de calibración o de seteo y se expresa en porcentaje. Entonces, entre más baja la sobrepresión, significa que la válvula abre más rápidamente. Hay diferentes tecnologías que vamos a ver más adelante, donde entro y explico un poco las diferencias que son dadas por el diseño del plato de la válvula. Acumulación también se usa para hablar de la sobrepresión, del exceso de presión, pero eso se refiere a la presión de diseño del tanque. Entonces, acumulación es más dada a la construcción del tanque y la sobrepresión es más dada al funcionamiento de la válvula, ¿sí? No hay que confundir las dos. El blowdown lo conocemos lógicamente de las válvulas de seguridad. Es la diferencia entre la presión de seteo y la presión de cierre de la válvula. La válvula no cierra a la misma presión que abre. Entonces, según el diseño del plato, hay diferentes blowdowns y vamos a verlo más adelante. Contrapresión, lógicamente, puede ser una contrapresión fija o una contrapresión desenvolvida. Hay dos tipos de contrapresiones que se pueden encontrar en línea. Para ver un ciclo de apertura y cierre del plato de la válvula, lógicamente podemos ver el funcionamiento de una válvula de presión vacío. Esos son los equipos estándares que normalmente todos los fabricantes manejan, que consta de un cuerpo que normalmente es fundido. Normalmente nadie hace soldadura de diseño para esas válvulas, entonces usan cuerpos fundidos en diferentes materiales, puede ser aluminio, acero a carbono o acero inoxidable. Estas válvulas también se pueden recubrir con un teflón en caso que haya un líquido corrosivo. O también se puede hacer en materiales plásticos como PP, PE o PVDF. Entonces, la válvula consiste normalmente en la protección a la intemperie. Significa, lógicamente, que la protección tiene que terminar por debajo del plato de la válvula, ya que si no, un viento lo puede levantar y puede causar fugas. Eso muchos fabricantes, ustedes lo pueden ver, que tienen la protección de la intemperie casi encima del plato, y eso causa, lógicamente, cuando hay vientos fuertes, puede causar un levantamiento del plato y así permitir fugas. Entonces, se tienen el plato una vez para la presión y otro para la parte del vacío. Los asientos de la válvula pueden ser parte del cuerpo fundido. Eso es la opción más económica, pero en ese momento ahí, cuando se tiene el asiento del mismo material del cuerpo, se tienen problemas, lógicamente, cuando hay un material, un fluido almacenado que causa corrosión. Puede ser un crudo con H2S, que lógicamente, si la válvula está en acero de carbón, puede causar corrosión y así el asiento no se puede volver a mantener, y así lógicamente te causa unas cuotas de fuga fuera del rango permisible. Entonces, Quito siempre baña sus asientos en acero inoxidable en un recipiente lleno de nitrógeno líquido. Entonces, a una temperatura de menos 196 grados, el acero inoxidable encoge, se puede incorporar al cuerpo, con el calor expande y sella completamente, así que no hay fugas por ese lado. Esa es la ventaja, que ese asiento en acero inoxidable
lógicamente se le puede hacer mantenimiento para garantizar otra de esas cuotas de fuga establecidas por la norma y también por el fabricante. Esos son importantes. Cuando lógicamente el funcionamiento, cuando hay una sobrepresión, entonces el plato del vacío, ya que te asume la fuerza contraria, entonces el plato de vacío permanece cerrado y el plato de presión alivia la presión hasta el punto que la presión del tanque es inferior a la presión de calibración de la válvula. En la parte del vacío, el plato de presión recibe una fuerza, cierra y el plato de vacío abre, deja entrar aire hasta el punto que la presión del tanque de dentro es otra vez mayor que la presión del plato. ¿Sí? Entonces son las dos funciones: vacío en breathing, out breathing es sobrepresión. Entonces el vacío normalmente ocurre cuando yo saco producto del tanque o cuando tengo lógicamente un cambio climático donde se enfría la atmósfera y tengo una transferencia de calor de la atmósfera hacia el tanque que me causa una condensación de vapores. Y para la sobrepresión lógicamente es cuando de pronto tengo un llenado de líquido dentro del tanque. El líquido me desplaza la misma cantidad de vapores, y también acontece cuando tengo un calentamiento en la atmósfera que causa una evaporación del líquido, así causando una sobrepresión que tiene que ser aliviada por el plato de presión. Ahora entrando a la gráfica de apertura y cierre de un plato de la válvula, tenemos lógicamente en este eje Y la presión de operación, en el eje X tengo el flujo volumétrico. Entonces, cuando la presión de operación dentro del tanque aumenta porque de pronto tengo un llenado de líquido, entonces la presión sube hasta el punto de seteo, la presión dentro del tanque sube hasta la presión de seteo, la válvula comienza a abrir, el plato comienza a abrir y hasta un cierto trayecto alcanza su máxima apertura, ¿sí? La diferencia entre la presión de alivio y la presión de seteo es la sobrepresión. Entonces, si ustedes conocen las válvulas de seguridad, todas las válvulas de seguridad tienen, según la norma, una especificación de sobrepresión. Entonces, eso ya viene dado por la norma de construcción de la válvula de seguridad. Entonces, varios fabricantes o todos los fabricantes que cumplen la norma tienen la misma sobrepresión y también el mismo blowdown. Eso no acontece con los productos para aplicaciones atmosféricas, para las válvulas de presión vacío, para presiones bajas atmosféricas. Entonces, cada fabricante tiene valores diferentes. Eso depende del diseño del plato. Entonces, lógicamente, hay fabricantes que la sobrepresión es baja, entonces la válvula abre rápida. Abre rápido y alcanza una apertura máxima en un corto plazo. Cuando la sobrepresión es mayor del 100%, entonces lógicamente la presión aumenta con el aumento del flujo hasta llegar a la máxima apertura del plato. Después, cuando el plato vuelve a cerrar, cuando la presión del tanque otra vez vuelve a bajar, la válvula cierra en la presión de cierre, que es por debajo del punto de seteo, y la diferencia se determina como blowdown. Y eso normalmente depende también del diseño de la válvula. Para tanques API 650, que son las normas de construcción, y solo aquí puse también que la presión de alivio, la válvula tiene que estar completamente abierta antes de alcanzar las presiones de diseño del tanque para la sobrepresión y para el vacío. MAWP es Maximum Allowable Working Pressure, presión máxima permitida de trabajo, presión máxima permitida de vacío. Para los tanques API 620, que son tanques que ya resisten presiones de diseño hasta 1 bar o 15 psi, ellos permiten una acumulación.
Para la presión, para el caso de emergencia, para la condición de fuego externo, ellos permiten una sobrepresión del 20%, perdón, una acumulación del 20% sobre la presión de diseño del tanque. Y para las condiciones normales, para la válvula de presión vacío, ellos permiten que la presión de alivio esté máximo 10% por encima de la presión de diseño del tanque. Y para el vacío, lógicamente, la presión de alivio tiene que ser alcanzada antes de la presión de diseño del vacío del tanque, con la máxima, lógicamente, máxima apertura y con el flujo requerido según calculado en la norma. Si tienen preguntas, me pueden lógicamente interrumpir. Con mucho gusto les respondo las inquietudes. Entonces, esto es el ciclo de apertura y cierre del plato de la válvula. Ustedes ven que la sobrepresión depende de cada fabricante, así mismo como el blowdown. Esto, lógicamente, es muy importante a la hora de ustedes dimensionar las válvulas, porque lo que se toma siempre en cuenta es la presión máxima de diseño del tanque, donde la válvula tiene que estar completamente abierta. Entonces, normalmente yo coloco mi punto de seteo según la sobrepresión que el fabricante maneja. Quito maneja sobrepresiones entre el 10 y el 40%, dependiendo del diseño del obturador. Aquí vemos las dos diferentes tecnologías de diseño de plato, que son los platos proporcionales. El plato proporcional significa que la válvula, que el trayecto de apertura del plato es proporcional al aumento del flujo volumétrico que pasa, ¿sí? Entonces se demora mucho más en abrir y normalmente la sobrepresión está entre el 40 y el 100%. Para los platos de tipo high lifting, que son los platos de las válvulas de seguridad, tienen el mismo diseño. Ustedes ven que tiene una capota adicional que permite tener una mayor área donde aplica la fuerza de apertura. Abren un efecto rápido, abren un pop, abren un pop así que abren un solo trayecto, una sola apertura, y solo necesita el 10 al 20% sobre presión para alcanzar el 100% de rendimiento. Para analizar lógicamente el blowdown es la presión de cierre. Uno también tiene que analizar cuál es la presión que se tiene o cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre el área a la hora de la válvula abrir, que sería en este caso el D minúsculo, y la hora de la válvula cerrar, que sería el D mayúscula. Y uno puede mirar lógicamente con el mayor D, el P de cierre va a ser menor, y eso significa que para las válvulas proporcionales, ellos como no tienen tanto aumento de área entre el plato y el asiento, el blowdown es mayor, aproximadamente un 10%, y para las válvulas de tipo full lift o de tipo de válvula de seguridad que tienen los platos de una sola apertura, ellos manejan un blowdown mínimo del 20%, muchas veces hasta mayor. ¿Por qué es importante saber el blowdown? Porque muchas veces uno coloca los puntos de inyección del nitrógeno muy cerca de las presiones de calibración, así que la válvula del plato no va a cerrar y el nitrógeno se pierde. Oye, Sasha, yo tengo Aquí una es pregunta. Sí. Sí, en el caso cuando un cliente no tenga los datos máximos de sobrepresión, de presión, ¿hay alguna norma que nos pueda auxiliar o algún documento donde podamos decir, bueno, de acuerdo a la altura o al diámetro del tanque, podemos tener ese dato? ¿O necesariamente tenemos que tener ese dato por parte del fabricante? Sí, normalmente, disculpa el teléfono, disculpa un momento. Martin, ich bin gerade im Webinar, sorry. Tschüss. Disculpen, normalmente
muchos tanques viejos no tienen ningunos datos de diseño. Entonces, API 650 dejó unos valores que se tienen cuando se usan unos grosores mínimos de chapa, ¿sí? Entonces, el valor mínimo son 3/16 de pulgada, y eso significa que la mínima presión de sobrepresión corresponde a 37 milímetros columna de agua o 3.7 milibar. Entonces, si tú no tienes ningún dato, entonces usas esa presión de diseño que permite la API 650, ya que es la mínima presión que se tiene cuando se usa el menor grosor de una chapa permitida. Entonces, eso es lo que normalmente hacemos. Para el vacío, cuando no se tiene ningún dato, normalmente siempre asumimos que la presión de diseño del vacío es menos 2.5 milibar o 1 pulgada columna de agua. Esos son los dos valores que normalmente se manejan. Lógicamente, para los tanques nuevos o los tanques ya recientemente construidos, los fabricantes o los usuarios normalmente siempre le piden una placa al fabricante de tanques según las necesidades, ¿no? De pronto los líquidos almacenados, las presiones de vapor, la presión de operación. Entonces, no aceptar que el fabricante de tanque le coloque atmosférico, porque normalmente entre más tarde o más cerca yo puedo calibrar las válvulas a la presión y el diseño del tanque, entre más tarde abro las válvulas, mayor es la economía del producto y menor es el consumo de nitrógeno en caso que esté haciendo un blanketing. Ok. Listo, entonces si tú no tienes los datos, los tienes que escribir. No tengo datos de diseño del tanque, el cliente no lo sabe. Para nosotros, ahí mismo, lógicamente, escoger los mínimos permitidos por la norma y no preguntarte una vez de vuelta cuáles son las presiones mínimas cuáles son las presiones de diseño del tanque. ¿Listo? Exacto, gracias. No hay de qué. Entonces, gracias por la pregunta. Entonces, lógicamente, cuando uno tiene un tanque atmosférico, según API 650, API 620, hay lógicamente, está la opción del cómo aliviar el venteado normal, los tanques con techo fijo. También tienen API 650 tanques con techo flotante, pero ahí no van nuestras válvulas. Esos tanques con techo flotante normalmente los usan para el almacenamiento de gasolina, ya que el techo flotante minimiza las pérdidas por evaporación y solo se colocan el venteo anular, válvulas de presión vacío y el dimensionamiento se hace según la API 650, el anexo C o H, no estoy seguro, y la cantidad depende del diámetro del tanque. Entonces, yo aquí solo me refiero a tanques con techo fijo, pero también hay tanques con techo flotante y los tanques con techo flotante externos tienen una protección al espacio anular, donde ellos presurizan esos espacios mediante válvulas de presión vacía. Entonces, en cuestión de manejo de situaciones de emergencia como un fuego externo, la API 650 y la API 620 permiten usar válvulas o respiros de emergencia. Esos respiros de emergencia normalmente son dimensionados diferentemente que las válvulas de presión vacío. Ellos tienen otra forma de cálculo y la cantidad de flujo volumétrico que se requiere depende del área húmeda del tanque, el área donde el líquido hace contacto con las paredes del tanque. Según eso hay una fórmula y con eso se dimensionan los respiros de emergencia. Entonces, también API 650 y 620 dan la opción que no quiere usar esos respiros de emergencia, puede lógicamente tener tanques con soldadura frágil entre el techo del tanque y la parte cilíndrica. Entonces dicen, con una sobrepresión causada por un mal manejo, por un fuego externo,
Entonces, solo se me abre el techo y no se abre otro tipo de soldadura donde pronto pues, pierdo todo el líquido, ¿sí? Muchos de los clientes también colocan ambos medidas de protección porque no quieren que se les rompa el techo del tanque. Este es un respiro de emergencia que normalmente comienza entre diámetros de 8 pulgadas a 24 pulgadas. Tiene lógicamente perforación de la brida, puede ser según ANSI 16.5, pero también en la norma API 650 tienen un esquema de perforación para los diámetros para los diámetros de 20 pulgadas y de 24 pulgadas. Para esos dos diámetros también API 650 tiene un esquema de perforación y también indica cuál es el grosor permitido de la brida. Entonces, API 650 pide como 12 milímetros para 20 pulgadas y para 24, 18 milímetros. ANSI tiene como grosor de la brida como 47 milímetros. Entonces, entre mayor sea el diámetro o mayor sea el grosor de la brida, lógicamente, mayor fuerza puede absorber el material cuando tú aplicas un torque, cuando tú ajustas las tuercas del equipo con el tanque. Entonces, es algo muy importante porque lo que hemos notado cuando las válvulas son con perforaciones API 650 y tienen el mismo grosor de API 650 a la hora de ajustar las bridas, los flanges, entonces el asiento se desajusta acá porque no hay mucho material para absorber la fuerza. Entonces, cuando se desajusta, entonces hay fugas. Y cuando en ese diámetro hay fugas, entonces tienes lógicamente una mayor pérdida de producto y también un riesgo porque cuando tienes líquidos inflamables, tienes una mayor generación de atmósfera explosiva. Quito maneja siempre bridas con mayor grosor, también tiene juntas diferenciadas donde tenemos cuotas de fuga menor del 97%, cuales son indicadas en los estándares de dimensionamiento ISO 28300, API 2000 séptima edición y API 2521. Entonces, si ustedes están con una industria química, si ustedes están con una petroquímica, ellos tienen un líquido pronto corrosivo, un líquido inflamable. Ustedes pueden mostrar cuáles son las cuotas de fuga que maneja la norma ISO 28300, la API 2000, y les puede decir que eso es lo que permite la norma. Ustedes, para que ustedes tengan una noción, esos valores de fuga son tan altos que muchas veces nosotros cuando calibramos las válvulas de emergencia no alcanzamos los puntos de calibración por las fugas tan grandes que se tienen entre el asiento, entre la parte inferior de la válvula y el plato de la válvula. Entonces las fugas son tan grandes que no se alcanza ni el punto de calibración, pero todavía está cumpliendo la cuota de fuga de la API 2000 séptima edición que viene de la antigua API 2521, que es una norma antigua de los años 60. Mucho, esa norma del petróleo de hace 50 años, donde el oil and gas todavía tenía otro enfoque, todavía se siguen usando. Entonces, Quito tiene cuotas de fuga que están cumpliendo las normas de las válvulas de seguridad API 527. Entonces, ¿de dónde viene esa gran diferencia? Lógicamente, Quito tiene un enfoque más de la industria química alemana. La industria química alemana siempre ha tenido un enfoque en evitar las emisiones, en tratar de evitar atmósferas explosivas, evitar las fugas de vapores, y por eso, lógicamente, siempre se han reducido considerablemente las cuotas de fuga en los estándares. Aquí vemos la comparación de las diferentes normas a la hora de calcular
el venteo de emergencia de los diferentes estándares. Tenemos API 2000 una vez para presiones de diseño menor de un PSI gauge, que son como 68 milibar. La norma europea, que también calcula el venteo de emergencia, y API 2000 cuando la presión de diseño es mayor de un PSI gauge. Entonces, podemos ver que la mayor parte para los tanques que tienen una área húmeda mayor de 260 grados, el valor de venteo es constante y según el estándar es más o menos un poco más de 20.000 metros cúbicos por hora. Entonces, eso es lo que sería para los tanques pequeños, ya el valor varía y es igual para API 2000, para los valores mayor de un PSI y menor de un PSI. Entonces, cuando el valor API es mayor de un PSI y es mayor de 260 metros cuadrados, entonces, lógicamente, también se van a tener valores mayores de venteo. Eso es claro, cuando uno tiene mayor presión, también, lógicamente, el venteo en caso de emergencia va a ser mayor que por ya que la evaporización también va a ser mayor. Y es muy similar a la norma europea N14015. Entonces, ustedes a la hora de dimensionar, cuando el cliente les pregunta, necesito una válvula de presión y vacío, la próxima pregunta tiene que ser, también necesita un respiro de emergencia. Entonces, si el cliente pregunta si requiere un respiro de emergencia, entonces, ¿por qué se requiere un respiro de emergencia? Ya es por la condición de fuego externo según API 2000. Entonces, API 2000 les permite, lógicamente, API 2000 permite, lógicamente, dimensionar un respiro de emergencia y API 650 les permite usar un respiro de emergencia o una soldadura frágil. Entonces, esos son los requerimientos de la norma de tanques. Si el cliente no sabe si el tanque es API 650, si el cliente no sabe si tiene una soldadura frágil encima del techo, que junta el techo con la parte cilíndrica, entonces les recomiendo ofrecer un respiro de emergencia para esas sobrepresiones causadas por un fuego externo. Aquí vemos una comparación de un seteo, un tanque con techo fijo, donde tenemos válvulas para la condición de emergencia, el respiro de emergencia, y la válvula de presión vacío para el venteo normal cuando uno llena y vacía el tanque y por la condición climática. Y adicionalmente tenemos una adición de nitrógeno para inertizar el tanque y evitar la formación de una atmósfera explosiva. Entonces tenemos la diferencia en usar 100% sobrepresión y también la forma como quería calibración las válvulas usando el 20% de sobrepresión. Eso es muy importante porque muchas veces los fabricantes ofrecen normalmente estándar siempre las sobrepresiones donde lógicamente tienen apertura completa con sus platos, ¿sí? Entonces, si ustedes calibran, si ustedes especifican el punto de calibración de las válvulas muy cerca por debajo de la presión insignia del tanque con una sobrepresión del 10-20%, lógicamente que ellos también pueden calibrar sus válvulas a esa presión de seteo, pero las válvulas no van a tener la apertura completa, entonces no van a poder aliviar el flujo completo. Lo que va a pasar, lógicamente, que van a estar limitando, o sea, los platos van a estar abriendo un 10, un 20, un 30%, y ellos van a tener que sobredimensionar el diámetro de las válvulas. Entonces, es muy importante cuando uno quiere tener ventajas con las sobrepresiones menores, es también calibrar las válvulas respectivamente debajo de las presiones de diseño del tanque. Entonces siempre comenzamos con el respiro de emergencia, ya que es la válvula que no debe abrir, esa siempre debe permanecer cerrada y solo debe abrir cuando se tienen sobrepresiones o se tienen lógicamente presiones causadas por eventos emergenciales, como es un fuego externo.
¿sí? Entonces, con el 100% del respiro de emergencia, si el tanque tiene una presión máxima de trabajo permitida de 20 milibar, debería ser 10 milibar, y con el 20%, la presión de calibración debería ser 16.6. Entonces, ya tú tienes 20 milibar como presión diseño y ya reduces tu rango de operación un 10% o un 100%, ya que es la sobrepresión que maneja tu respiro de emergencia. La válvula de presión vacío, lógicamente, no debe interferir con esa válvula. Entonces, uno tiene que calibrar la válvula un poco por debajo, ya que los fabricantes siempre tienen una tolerancia en la hora de calibrar las válvulas. Entonces, no se puede calibrar la válvula con el 100% sobrepresión en 5 milibar, porque de pronto la válvula aquí no está calibrada en 10, sino está calibrada en 9.5, en 9, porque tiene una tolerancia del 10%. Entonces, siempre es recomendable dejar un poco de espacio para que ambas válvulas no interfieran y de pronto el plato de la válvula de presión vacío no vuelva a cerrar. Entonces, se calibra en 3.8, con el 100% está completamente abierto en 7.6, entonces todavía tiene una diferencia significativa con el respiro de emergencia. Con el 20% de sobrepresión, entonces yo puedo calibrar mi válvula un 20% por debajo, en 12.5, dejando lógicamente también un espacio con el respiro de emergencia. Entonces, yo tengo un tanque que tiene un rango de presión que puedo presurizar y evitar la pérdida de producto, y ya estoy dejando la apertura de la válvula de presión vacío a 3.8, significa que ya esta válvula se está comenzando a abrir con cualquier influencia climática que tengo. De pronto, si hace un día de sol, ya los vapores causados ya van a estar aliviando, y lógicamente estoy adicionando por el blowdown de la válvula a 3 milibar nitrógeno. Entonces, eso es algo que lógicamente donde el consumo de nitrógeno también se me va a disparar y lógicamente también con eso los gastos. Con el 20% sobre presión, la adición de nitrógeno lo puedo hacer con un 10% por debajo, pero aquí la coloco o un 20% por debajo, aquí la coloco a 10 milibar, porque este es un plato, un plato full lift que tiene aproximadamente un 20% tiene un 20% así de blowdown. Esto es solamente para comparar lo que se tiene. Entonces, si ustedes están con el cliente, están haciendo consultoría, les pueden hablar de eso, que normalmente cada fabricante tiene sobrepresiones diferentes, ya que el diseño del plato es diferente. Abren diferente y cierran diferente. Aquí una pequeña comparación entre las válvulas de seguridad que ya había mencionado, que también son válvulas de alivio, y las válvulas atmosféricas, que tienen un rango de presión mucho menor y normalmente va entre 2 a 500 milibar o a 400 milibar, que son más o menos un poco como 7 PSI. Y lógicamente la válvula de seguridad es para procesos presurizados, normalmente donde no entra aire. Entonces, por eso ustedes no ven arrestaflamas en conjunto con válvulas de seguridad, y solo los ven para las válvulas atmosféricas, donde esas son válvulas que normalmente trabajan. Ellos son que regularizan presión en tanques de almacenamiento, donde entra aire, donde se forma una atmósfera explosiva, y ellas tienen que estar equipadas con arrestaflamas. Hay diferentes tecnologías. Algunos fabricantes colocan 2 equipos para 2 funciones. Quito siempre maneja el concepto del arrestaflamas integrado a la válvula, donde se manejan lógicamente pérdidas de carga mucho menores. ¿Cuándo hay que usar una arrestaflama con la válvula? La ISO 28300, la API 2000, la 7ª edición estipulan un punto de inflamación menor de 60 grados, ¿sí?
Entonces, o menor de 140 Fahrenheit. Entonces, si la temperatura de almacenamiento es menor, la temperatura la temperatura de inflamación del líquido es menor de 60 grados, el tanque tiene que ser protegido por una medida de seguridad que puede ser una inertización o también un blanketing, ¿sí? O también un arrestaflamas. Lógicamente, si ustedes tienen un tanque que está calentado, un tanque tiene un sistema de calefacción y ese tanque aumenta la temperatura de operación al punto de inflamación, entonces lógicamente ese tanque también tiene que ser considerado un tanque igual como los otros tanques con punto de inflamación de menor de 60 grados y tiene que ser igualmente protegido con un arrastaflamas o con un sistema de inertización. Aquí simplemente para mostrarles a ustedes que todos los líquidos inflamables tienen un límite inferior y un límite superior de explosividad. Aquí los dibujé bien separados, pero normalmente los límites son bien cercanos y normalmente se encuentran en la parte fraca, eso es portugués, disculpen, en la parte así de concentración baja de la mezcla combustible-aire. Entonces, esto, como podemos ver aquí en la tabla, vemos algunos líquidos. El diésel, por ejemplo, tiene un límite inferior de 1.3, un límite superior en 6 y tiene una presión de vapor de 4 milibar, que lógicamente lo que nos dice es que la presión de vapor es un indicio que cuánto vapor se desprende de la fase líquida, ¿no? Entonces, con 4 milibar, lógicamente que la concentración del diésel siempre va a ser menor, en el tanque va a haber mucho más aire y entonces él siempre se va a encontrar más en el rango de inflamabilidad, en el rango de explosividad del mismo producto. Entonces es una cosa muy peligrosa y por eso se recomienda lógicamente usar sistemas de protección. Algunos clientes le colocan válvulas, otros clientes no le colocan válvulas, ya que la presión de vapor es baja. Pero normalmente yo siempre digo que a lo largo del tiempo una válvula se justifica por la rentabilidad, ya que también me minimiza lógicamente también una formación de atmósfera explosiva afuera del tanque porque presuriza el tanque mismo. Con la gasolina ya es un poco diferente, el rango de explosividad también es bajo, donde la concentración de gasolina es más baja, pero la presión de vapor es mayor. Entonces, con la presión de vapor mayor, normalmente siempre voy a tener una mezcla rica, donde voy a tener mucha gasolina, vapores de gasolina y poco aire. Entonces, voy a estar fuera del rango de explosividad. Entonces, es más fácil, lógicamente, de pronto, en cuestión de seguridad, que cause un tanque de gasolina de explosión que un tanque de diésel. Sí, pero lógicamente el diésel, la gasolina con la presión de vapor tan alta, lógicamente me da pérdidas muy mayores por la cantidad de evaporación de los vapores y eso también lógicamente me forma una atmósfera explosiva bastante grande. Sasha, Sí. soy Carlos Hernández. Hola, Carlos. Hola. Oye, una pregunta, perdón, nada, es como pedirte una opinión, ¿no? La semana pasada, en la ciudad de Monterrey, hubo una explosión en una empresa que se llama Protexa. Estuvo bastante fuerte, parece que por ahí unos tanques explotaron. Y entonces, pues nada más así como tu opinión, la verdad, eran como hidrocarburos, una flama muy negra, ahora sí que de 2-3 kilómetros se levantó, ¿no? Cuando estaba todo esto quemándose. Y sí estuvo fuerte ahí, toda la nave la borró del mapa casi, ¿no? Entonces,
¿Crees que haya sido tema de esto, como de válvulas presión vacío? Sí. Normalmente, mira, normalmente un tanque, hay varios tipos de tanques, ¿no? Un tanque con techo fijo, ¿sí? Normalmente no tiene ninguna fuente de ignición por dentro, ¿sí? Porque es solo líquido. Lógicamente que ellos tienen que controlar la velocidad del llenado para que el líquido no se recargue energéticamente y no haya ninguna posibilidad de una descarga electrostática. Entonces ellos tienen un procedimiento de seguridad de controlar la velocidad de llenado que no puede ser mayor de 1 metro por segundo, más o menos así, ¿sí? Entonces normalmente cuando tú tienes un tanque con techo fijo y solo tienes líquido dentro, asumes que no tienes ninguna fuente de ignición adentro, entonces dices que adentro no te puede explotar, ¿sí? Aunque tengas una atmósfera explosiva, si no tienes una fuente de ignición, adentro no te va a explotar. Lógicamente, si de pronto tienen partes móviles adentro, tienen unos mezcladores o tienen algunas partes móviles que de pronto se pueden cargar eléctricamente, electrostáticamente a un potencial diferenciado, entonces sí puede haber una descarga y de pronto también puede, lógicamente, causar una explosión, que eso también puede levantar el tanque kilómetros sobre el cielo. Eso es una posibilidad que normalmente no se ve. Los mayores casos de explosiones o incendios acontecen cuando tú tienes un fuego externo o tienes una fuente de ignición externa, un rayo, alguien usó una herramienta que no está apta para atmósferas explosivas, de pronto estuvieron fumando, hay una fuente de ignición externa, de pronto tuvieron un tanque con un cuello ganso, un cuello cisne, que está conectado con la atmósfera y lógicamente había una atmósfera explosiva afuera y adentro del tanque. Entonces, por ahí la flama siempre va en dirección de los gases no combustionados, entonces va a tratar de pasar por el tanque, de pasar por el cuello cisne hacia el tanque. Lógicamente que eso sería, si solo tiene un cuello cisne, tiene líquidos inflamables, eso sería algo criminal porque normalmente están jugando con la vida de las personas, porque eso no, ellos deberían proteger el tanque para evitar el retroceso, la llama, para que no entre al tanque, porque cuando una explosión entra al tanque, el tanque no está construido para presiones mayores, entonces el tanque rompe y lógicamente con la contrapresión que hace las paredes del tanque aumenta la explosión de tal forma que también la gravedad aumenta. Entonces, lo que se tiene que mirar cómo los tanques fueron protegidos, las líneas de ventilación con la atmósfera, si ventilaban hacia la atmósfera. Muchas veces las industrias en México tienen tanques internos instalados en edificaciones donde ventilan productos inflamables dentro de un área cerrada, ¿no? Y solo ventilan el área donde abren las ventanas. Eso también he visto. Entonces, normalmente hay que mirar cuál fue la situación de instalación de los tanques. Estuvieron instalados afuera, dentro del edificio, si fueron dentro de las edificaciones, las líneas de ventilación fue llevada hacia afuera o ventilaron dentro de las edificaciones, en caso que fueron instalados afuera, en la intemperie afuera. Entonces hay que mirar si los tanques estuvieron interconectados unos con el otro o cada tanque ventilaba por sí solo, y si ventilaba por sí solo, si el tanque estaba protegido adecuadamente. ¿Sí? Entonces, una válvula de presión vacío sola no te va a parar una flama, porque una válvula solo es para presurizar el tanque. Entonces, se requiere lógicamente una razaflamas adicional. Algunos fabricantes lo instalan debajo de la válvula, nosotros lo tenemos integrado a la válvula. Y según la certificación del equipo, puede lógicamente la válvula con el arrastrador puede parar una deflagración atmosférica, que es una explosión en la atmósfera, o puede parar una combustión continua, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que hay que mirar. ¿Cuál fue la fuente de ignición? Sí, fue un error operacional, fue un rayo. Normalmente cuando hubo explosiones, entonces se sabe inmediatamente que también tuvieron, lógicamente, atmósferas explosivas, están almacenando líquidos inflamables.
Entonces, de ahí ya se puede asumir que de pronto tuvieron una fuente de ignición, y esa fuente de ignición lógicamente puede ser por una cosa, una falla operacional, o puede ser también por algo que no puedes controlar, que es el rayo. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, eso al respecto. Sí. Ahondando en el comentario que hiciste hace rato de que los tanques de techo flotante para gasolina, entendí que no requieren una válvula de presión vacío, precisamente porque en la cavidad donde está arriba del techo flotante y al techo fijo, no era necesario, o sí es necesario con respecto a ciertas normativas que se instale una válvula de ese tipo, o no. Ahí no me quedó muy claro. Normalmente sobre el techo no vas a instalar nada, pero ellos tienen en el espacio anular, donde hacen la conexión del techo flotante con la parte cilíndrica, ahí hay un espacio anular, hay un espacio anular que almacena vapores cuando el tanque se llena. ¿Sí? Cuando la posición está abajo del techo y tú llenas, y tienen vapores, y llenas el tanque con líquido, entonces el líquido desplaza los vapores, esos se acumulan en ese espacio anular. Es como un anillo, y ahí hay vapores. Y en ese anillo, ese sí lleva válvulas de presión vacío, y la cantidad se definen según el diámetro del tanque. Entonces ellos dicen, un tanque mayor de 40 metros tiene 4 válvulas de 2 pulgadas. Un tanque mayor de 20 metros tiene 2 válvulas de 2 pulgadas. ¿Me entiendes? Eso no tiene nada que ver con API 2000 dimensionamiento como lo conocemos, sino está dado por la norma de construcción API 650. Ok, gracias. Listo. Entonces, simplemente para comparar las cuotas de fuga que se tienen según la API 2521, que fueron asumidas por la ISO, y la misma API también las colocó dentro del estándar, ustedes ven que según el diámetro de la válvula, los valores aumentan. Para los respiros de emergencia, que normalmente son mayor que 16 pulgadas, tenemos fugas permitidas de 20 pies cúbicos por hora, y las verificaciones se hacen al 75% de la presión de seteo de la válvula. Entonces, si tienes presiones de operación muy bajas en el tanque y tú vas a querer ver las fugas y tienes que verificarlas al 75% de la presión de calibración de la válvula, entonces muchas veces ya estás siempre dentro del rango de operación, y la válvula está perdiendo constantemente este tipo de valor, y eso lógicamente te puede causar pérdidas mayores. Quito normalmente tiene cuotas de fuga mucho menores, ya que, ya como dije, manejamos siempre el asiento en acero inoxidable, que permite un laqueamiento mejor, donde lógicamente la superficie es más lisa, y con diferentes tipos de juntas de sellos logramos cuotas de fugas mucho menores que lo que se estipula en el estándar. Aquí vemos diferentes tipos de válvulas, instalación de final de línea, válvulas sin arrestaflamas, válvulas con arrestaflamas integrados de presión y vacío, válvulas solo para el vacío con arrestaflamas, válvulas solo para presión, y válvulas de presión vacío con salida conducida, de pronto si el cliente quiere recuperar los vapores y llevarlos para otro lugar. Para las válvulas de final de línea de este tipo de modelos, nosotros manejamos una sobrepresión estándar del 20% que se puede reducir al 10%. Y eso lógicamente permite, con este diseño del plato, conexiones menores, siempre y cuando ustedes calibren las válvulas el 20% debajo de la presión de diseño del tanque. Lógicamente, con conexiones menores, también menor pérdida de producto y también menor consumo de nitrógeno. Para las válvulas en línea ya cambia un poco el asunto, porque usamos válvulas, platos con tecnología proporcional del 40% sobre presión, ya que las válvulas en línea manejan siempre un efecto que tienen que asumir
una contrapresión. Entonces, la apertura de la válvula del plato siempre se ve influenciada porque tiene que sobrepasar una contrapresión que puede ser impuesta, fija, o también que se desenvuelve con el mayor diámetro detrás de la válvula. Entonces, los platos proporcionales tienen una apertura más estable que los platos de las válvulas de seguridad o los platos full lift con una sobrepresión del 20%, y por eso se usan con mayor frecuencia en aplicaciones en línea, ya que en línea normalmente lo que quieres es tener una apertura más estable, un cierre más estable para no dañar, lógicamente, el asiento de la válvula y no tener fugas mayores por ese caso. Ya en caso, si tú tienes y quieres dimensionar válvulas final y línea con una salida conducida porque quieres recuperar vapores y estás quemando los vapores y tienes una fuente de ignición, entonces lógicamente tienes que dimensionar las 3 válvulas siempre considerando todo el proceso. Eso significa que también tienes que considerar la pérdida de carga que tienes hasta donde los vapores sean aliviados de la línea de recuperación de vapor. Entonces, lógicamente comienzas con el respiro de emergencia, calibrándolo según tu máxima presión de trabajo. Después calibras tu válvula de presión vacío, que solo trabajará, solo aliviará vapores en caso que la línea de recuperación de vapor esté en mantenimiento o tenga cualquier otro tipo de problema que pronto te aumente la presión y esa presión dentro de ese sistema sea mayor que la presión de calibración de la válvula. ¿Sí? Entonces yo aquí puse un ejemplo de cómo normalmente las contrapresiones afectan y cómo se debería dimensionar la válvula en la línea de recuperación de vapor cuando tú tienes lógicamente una adición de nitrógeno. Con esa adición de nitrógeno, lógicamente no quieres que todo el nitrógeno salga por la línea de recuperación de vapor, tú quieres mantener el nitrógeno dentro del tanque y por eso instalas adicionalmente una válvula en línea que solo permite la salida por un solo lado, una válvula check que solo permite el alivio de los vapores hacia la tubería. Sí, eso es un ejemplo. Si tienen, me pueden mirar después y yo les mando la presentación. Y si tienen preguntas, me pueden preguntar al respecto cómo se hace el dimensionamiento, pero normalmente eso, así es más o menos cómo se hace el sistema. Importante también que, lógicamente, la válvula de presión vacío final y línea se dimensiona con la norma ISO 28300 y se usa el 100% del flujo volumétrico calculado por la inhalación y la exhalación del tanque, ¿sí? Para la línea de recuperación de vapor, que normalmente no tiene que ser igual de grande, solo se asume una cuarta parte térmica. No tiene que ser igual de grande, solo se asume una cuarta parte térmica. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Escuché una interferencia. Creo que Carla quiere hablar. ¿Sí? Bueno, en caso me haga esa pregunta más tarde. Eso simplemente es importante para dimensionar, lógicamente, los diámetros de la tubería en la parte de recuperación de vapor. Seguimos. Vemos, lógicamente, a la hora de dimensionar las válvulas, estoy ya hablando de algunos estándares. Voy a pasar rápido esto, que normalmente nosotros tenemos un programa de dimensionamiento, que eso nos permite calcular los flujos de inhalación y exhalación para dimensionar las válvulas. Hay diferentes estándares. En México, me imagino que 90% van a usar API 2000 y hasta la 7ª edición, o la ISO 28300, que es un estándar internacional. Y ambos estándares calculan el flujo volumétrico siempre partiendo lógicamente la capacidad de bombeo, de presión, de llenado,
y la parte del térmico por el calentamiento, y la parte del vacío por el vaciado de la bomba, la capacidad de la bomba a la hora de vaciar el tanque, y la parte del enfriamiento cuando de pronto se tiene un día soleado y cae lluvia. Entonces, ambos estándares consideran solo esos dos casos. Entonces, si uno tiene de pronto unos flujos adicionales por parte, si quiere considerar una ruptura de la válvula reductora de nitrógeno, los tiene que adicionar manualmente al flujo total. Si uno tiene de pronto un sistema de calefacción y puede causar una condensación espontánea de vapores, entonces eso tampoco está considerado dentro de la norma y tiene que ser adicionado puntual. ¿Sí? Eso es importante. La norma solo considera bomba y la parte térmica. A la hora de solucionar la parte térmica, API 2000, la quinta edición del 98, tenía un modelo diferente donde usaba tasas de enfriamiento por tiempo diferentes a las que se están usando con la nueva API 2000 séptima edición, ya que ellos se están dimensionando mediante un balance termodinámico, y con un balance termodinámico tenías otras tasas de transferencia de calor. Con esas asunciones puedes lógicamente hacer el cálculo termodinámico para la parte térmica, mirando la transferencia de calor que se tiene una vez de la atmósfera hacia la fase gaseosa del tanque, y de la fase gaseosa del tanque hacia la atmósfera en caso cuando se enfría, cuando hay lluvia externa. Entonces, esas son las condiciones generales, también están en el anexo E en la norma, se pueden mirar, y con esas asunciones se resolvieron las ecuaciones diferenciales con un método numérico y se encontraron factores C. Y factores C para la parte térmica se tiene una vez la parte del calentamiento, el outbreezing. Lógicamente, ese depende del calor que hace y dónde se instalan. México está menor de 42 grados de latitud, entonces el C es de 0,32. Ya tienes la opción de calcular tanques con aislamiento y lógicamente depende del volumen del tanque. Entonces, si tienen clientes y el cliente pregunta, lógica pregunta en dónde va a ser instalada la válvula, si es un proyecto de exportación, que de pronto van a instalar válvulas a lugares más fríos, entonces hay que cambiar el valor C. La parte térmica tiene el factor C, depende de varios parámetros, de la presión de vapor, si es hexano o similar, o si no es mayor que hexano o no se conoce, tiene dos valores diferentes. También depende de la latitud donde va a ser instalado la válvula, porque entre mayor calor hace, mayor condensación posible, y también de la temperatura de almacenamiento. Entonces, en México, normalmente con las temperaturas que hace, se va a tener un factor C de 6.5. También se puede calcular la parte térmica para tanques con aislamiento, y también, lógicamente, depende del volumen del tanque. Si algunos clientes preguntan por qué las diferencias entre API 2000 quinta edición, que es la antigua norma del 98, si tienen tanques antiguos, y la nueva norma son tan considerables, simplemente se les pueden decir que el método antiguo de la API 2000 quinta edición, que también está en el anexo A de la nueva norma, lógicamente asumía una tasa diferenciada de cambio de temperatura, que normalmente era mucho menor que la que se calculaba por el método general mediante el balance termodinámico. Y también el método general depende también de la relación de superficie a volumen de los tanques. Entonces, para los tanques pequeños tienen una mayor relación superficie-volumen. Eso significa que el área de transferencia de calor es mayor. Entonces, si quieren imaginar eso, es como si ustedes entran a agua fría y otra persona también va, que es mucho más pequeña. Entonces, esa persona que es más pequeña se va a enfriar más rápido que ustedes, ya que el área de transferencia de calor es mayor por la relación superficie-volumen, ¿sí?
Entonces, el cambio de temperatura por el tiempo, lógicamente, depende de la diferencia de temperatura, la transferencia de calor y de la relación superficie a volumen, y eso, lógicamente, tenía una influencia mayor en los tanques pequeños. Aquí vemos la norma ISO 28300 y la API 2000, la séptima edición, calculaban cambio de temperatura de la pared a la superficie, de la pared a la temperatura de la fase gaseosa, lógicamente también con una densidad de lluvia. La densidad de lluvia calculada fue la densidad de 225, que es la peor lluvia de 100 años. Entonces tomaron la peor lluvia de 100 años y hicieron los cálculos, y ustedes pueden ver que la diferenciación del cambio de temperatura a través del tiempo, lógicamente calculaba valores mucho mayores que lo que calculaba la API 2000 y la quinta edición, que están en el anexo A, valores mucho más inferiores para la parte del vacío. Entonces, a la hora de mencionar una válvula por la parte del vacío, API 2000, la quinta edición, va a dar resultados con diámetros más pequeños. Si ustedes reducen la densidad de la lluvia casi una décima parte, todavía va a calcular valores mayores que calculaba la API 2000, la quinta edición. Aquí solamente una comparación según el volumen de los tanques para la inhalación y para la exhalación, comparando la API 2000, la quinta edición del 98 y la nueva séptima y la ISO 28300, ustedes pueden ver que los tanques pequeños, volúmenes pequeños, por la relación superficie-volumen, tienen diferencias mucho más grandes. Entonces, por el vacío, calculamos muchas veces valores 2-3 veces más grandes que la antigua norma API 2000, la quinta edición. Por la parte de exhalación, la parte de calentamiento, de presión, los valores son más o menos similar, así que no se afectaba tanto. Entonces, y aquí ustedes pueden ver que un tanque de 2000 metros cúbicos en el vacío, con la quinta edición calculada 337 metros cúbicos por hora, con la nueva calcula 1300 y solo calcula para la parte de exhalación de presión 299. Si ustedes dimensionan una válvula por la parte del vacío, ya que tiene presiones de diseño menores, lógicamente que la parte de presión va a estar completamente sobredimensionada, ¿sí? La parte de presión va completamente sobredimensionada, entonces en vez de usar una válvula combinada con una sola conexión, donde ustedes dimensionan la válvula por el flujo que se requiere por la parte del vacío, el plato de presión nunca va a tener una apertura plena, solo va a abrir poco. Entonces él va a poder causar un chattering, lógicamente puede damnificar los sellos y el asiento de la válvula. Entonces, muchas veces es recomendable usar soluciones separadas, donde se instalan válvulas de vacío, hasta se pueden usar varias dependiendo del flujo, y una sola válvula de presión ya dimensionada por el caudal calculado, y los diámetros se ajustan a los valores, que pueden ser válvulas más grandes del vacío y válvulas más pequeñas de presión, pero lógicamente donde la válvula pueda trabajar mejor, donde tenga una apertura plena y no tenga esa apertura y cerradura del plato con un chattering. Esto es la solución que ya les hemos mencionado, de las válvulas de presión vacío con arrestaflamas integrado. La válvula fue certificada como un solo equipo. Está certificada para deflagración atmosférica, mejor dicho, cuando hay una explosión en la atmósfera, la flama no puede pasar por a través del filtro para entrar al tanque, entonces la flama se queda afuera. Sí, en este caso tenemos una arrestaflamas en línea y una válvula de presión vacío encima. Aquí ustedes ven que esa arrestaflama en línea tiene un paquete, una arrestaflamas, un filtro mucho mayor que el filtro
de un equipo de final de línea, ya que el filtro, el diámetro del filtro, el grosor es más o menos de 10 milímetros, y aquí es mucho mayor. Entonces la pérdida de carga de este equipamiento es mucho mayor, y ahora hacer dimensionamiento tienes que quitar la válvula, si estás en contacto con los vapores, tienes que tener un equipo de protección para la respiración, la válvula es pesada, de pronto tienes que tener una grúa, un equipo que ayuda a sacar la válvula si son diámetros mayores de 200, 250, el acero inoxidable pesa mucho, los intervalos de mantenimiento son mayores porque aquí el arrestador está todo el tiempo en contacto con el producto, entonces a la hora de saber si tienes que hacer mantenimiento o no, tienes que quitar la válvula. Entonces el concepto logístico para hacer mantenimiento que es muy esforzoso, muy trabajoso, y por eso la API 2000, la quinta edición, el 98, daba la opción de solo usar una válvula de presión vacío y no usar apagallamas, porque decían que la válvula de presión vacío sustituía un apagallamas. Eso fue cambiado con la sexta, séptima edición, 2008, donde ya se dice claramente que una válvula de presión vacío no detiene un traspaso de llama, no detiene una deflagración atmosférica, y se debe usar un sistema de protección como una arrestaflamas. Aquí vemos muchos ejemplos donde aquí ven un terminal de tanque con líquidos inflamables, tiene un recibidor de emergencia para la condición de fuego externo, tienen válvulas de presión vacío para el venteo normal, donde tienen una arrestaflamas instalado debajo de la válvula de presión vacío. Entonces ven lógicamente que a la hora de hacer mantenimiento es mucho más difícil en acceder el arrestaflamas para mirar lógicamente en qué estado se encuentra en las terminales de tanques cuando cambian productos. Muchas veces tienen productos más complicados, polimerizables o más pegajosos, que de pronto causan mucho más fácil el entupimiento del arrestaflamas. Aquí es un sistema de blanketing que vi en México. Es una válvula de presión vacío con un arrestaflamas, un tanque dicloretano. Dicloretano normalmente los encuentran en la petroquímica. Ven claramente que el cliente quería evitar, lógicamente, que los vapores, cuando los vapores salgan de la válvula, no caigan sobre el techo del tanque, porque estaba pintando el tanque cada 6 meses, el techo del tanque, porque lógicamente con dicloretano con humedad forma ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico daña toda superficie metálica. Entonces lo que hicieron es sacar la válvula de presión vacío fuera del techo del tanque. Dijeron vamos a inertizar, y colocaron el punto de inertización pues debajo del plato de vacío de la válvula, pero no se dieron cuenta lógicamente que la pérdida de carga de la tubería del arrestador fue mucho más grande que la presión de calibración de la válvula. Entonces todo el nitrógeno salía por el plato de presión y no entraba hacia el tanque. Entonces tenían un concepto de seguridad que no existía, el sistema de inertización que no estaba cumpliendo, no estaba quitando el aire, evitando así que de pronto humedad entre dentro, y de pronto con la combinación con el cloro forma un ácido clorhídrico y causa daños por corrosión. Entonces estaban teniendo ese tipo de efecto. Entonces lo que estaba pasando, estaban perdiendo dinero. Entonces, para simplemente analizar este tipo de instalación, tenemos lógicamente el arrestaflamas, que según la tubería tiene que ser un arrestaflamas a prueba de detonación, porque normalmente si fuera deflagración está limitado, como ya vimos, a la distancia de la fuente de ignición. Entonces la distancia de la fuente de ignición es la atmósfera, y eso es un diámetro de pronto un DN80, un DN100. Entonces si es un L sobre menor que 50, si es un 80 debería ser 4 metros, si es
100 debería ser menos de 5 metros y aquí este tanque tiene más de 5 metros de diámetro, aunque no se ve, entonces debería ser 100% a prueba de detonación. Entonces, la pérdida de carga, lógicamente, según los cálculos de la ISO 28300 API 2000, va a ser bastante grande. Se tiene que sumar la pérdida de carga de tubería para, lógicamente, dimensionar el tamaño de la válvula, ya que el flujo volumétrico tiene que ser mayor, lógicamente, que la presión efectiva que maneja el tanque. Entonces, lógicamente, también para tener en cuenta la presión de cierre de la válvula, lógicamente, esa lógicamente depende del blowdown, y si el blowdown tiene que ser mayor que el de la pérdida de carga, porque si no, la apertura del plato no va a ser completa y va a ocasionar un chattering, va a abrir y cerrarse con frecuencia. Entonces, esa condición también se maneja en la válvula de seguridad a la hora de mencionar. Entonces, son cosas importantes cuando se manejan ese tipo de sistemas arrestador con válvula en una sola tubería. Hay que tener en cuenta las pérdidas de carga, porque la válvula tiene que aliviar el flujo, todo el flujo calculado por la norma antes que se alcance la presión y diseño del tanque. Aluminio, muchos equipos tienen aluminio. Acuerden que aluminio resiste presiones elevadas y también cuando hay un fuego externo que tiene la temperatura de la flama 950 grados, el aluminio funde a 250, entonces hay muchos daños por presión o también por temperatura. A la hora de mirar instalaciones es muy importante instalar la válvula siempre de tal forma de donde se pueda alcanzar para hacer mantenimiento. Aquí vemos la foto al ojo humano y una foto con una cámara infrarroja que puede filmar hidrocarburos y se ve claramente que hay bastante emisión. Esta válvula nunca le hicieron mantenimiento, simplemente la instalaron. En ese tipo de casos se instalan válvulas en línea y se coloca un cuello cisne. Después, si el líquido es inflamable, se coloca de pronto todavía un arrestaflamas final de línea. Entonces, importante a la hora de instalación es siempre tener una accesibilidad para hacer mantenimiento. Importante también en las válvulas, todas las válvulas vienen con un seguro de transporte que fija el asiento, que fija el plato sobre el asiento para que el asiento no se dañe con el transporte. Entonces, eso tiene que ser retirado. Y muchas veces los clientes nos llaman y dicen que la válvula está con fuga, pero lo que acontece es que no han quitado el seguro de transporte. Aquí vemos cómo normalmente se instala la válvula, el asiento acero inoxidable, todos los asientos se lapean manualmente, se protege el asiento y se ajusta con el seguro de transporte el plato para que no se mueva y no dañe el asiento. También tenemos a la hora de dimensionar un programa de dimensionamiento que se llama KISS. Se puede acceder a través de la página web nuestra y en ese configurador se permite el cálculo de los flujos según la norma de los tanques, ¿sí? Y se puede seleccionar qué equipo se quiere dimensionar. También podemos hacer cursos y capacitaciones sobre cómo manejar el programa. Eso lo hablan con Leandro, que con mucho gusto los asesora, y podemos hacer algo para válvulas y algo para arrestadores. También los errores más comunes que se tienen, lógicamente, muchas veces cuando se cambian productos, el almacenamiento se olvida en examinar, lógicamente, los equipos de protección, ya que pueden de pronto tener otro grupo de explosividad, también puede tener otras características de operación, de tal forma que requieren de pronto un cambio en los equipos. El grupo de explosividad cambia, entonces lógicamente tienen que cambiar los equipos de protección, condiciones de operación cambian, temperatura, presión, esos también tienen que ser verificados cada vez que cambian, a ver si el equipo atiende. Más importante para los arrestadores que normalmente que son certificados
presiones y temperaturas de operación. Cuando de pronto un terminal de tanque cambia su sistema de bombeo, usa bombas más grandes, hay que redimensionar los equipos y lógicamente algunas veces las capacidades son calculadas erróneamente, muchas veces olvidan colocar o sumarle una falla de una válvula reductora de blanketing, que cuando falla lógicamente también todo el nitrógeno que entra al tanque tiene que ser aliviado por la válvula. Esto es mi parte. Les agradezco la atención. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Ustedes vieron esto muy resumido. Entonces, si tienen pronto algún interés en ver un tema específico, dimensionar un tanque específico, hablar de pronto de pérdidas de evaporación de producto, entonces se puede hablar en un webinar solo sobre eso. Esto fue algo más concentrado para que ustedes tengan la noción más o menos qué se puede tener presente en las aplicaciones que se pueden ver, cuáles son las diferencias, dónde hay que colocarle atención a la hora de mencionar, a la hora de decir si va o no va con arrestaflamas, cómo se deben calibrar las válvulas. Entonces, como una visión general, pero lógicamente se puede enfatizar según el interés que tienen ustedes sobre los temas. Les agradezco hasta acá y lógicamente si tienen preguntas estoy aquí para responder. Hola, buenos días. Hola. Iván Fan, de aquí de Innova Control. Oye, nada más un favor, quería ver si hay posibilidad de que nos puedas compartir estas presentaciones para tomar... Sí, claro, yo se las mando, las dos. Ok, te agradezco mucho, buen día. Listo, no hay de qué, yo se las mando. ¿Otra pregunta? Sí, Sasha, digamos, los principales mercados para estas válvulas que nos recomendarías visitar aquí en México. Sí, terminales de tanques, petroquímicas, industrias de alimentos, oil and gas, industrias químicas. Entonces, mira, hay todas las americanas que están, industrias americanas de química, las industrias alemanas de química, están las petroquímicas, todas las de Pemex, alimentos tienen muchas veces sistemas de inertización con blanketing. Tienen válvulas y necesitan válvulas de muy buena estanqueidad porque no pueden permitir la entrada de humedad a los productos. Entonces, esos son los tipos de clientes que deberían enfocarse. Ok. El mercado del gas natural comprimido o el gas, el propano líquido. Eso es más válvulas de seguridad y válvulas de piloto. Esos son donde tú ves ese tipo de tanques, son como esferas. Ellos tienen válvulas de piloto o válvulas de seguridad porque son a presiones mayores. Cuando tú licúas un gas, entonces siempre es a presión mayor. Entonces no entran nuestras válvulas, entran válvulas de seguridad y las presiones son mayores de 500 milibar normalmente. No, muy bien. Buenos días, Anuar Franco. Entonces solamente tenemos hasta una presión de 500 milibar, ¿verdad? Sí, hasta más o menos hasta ahí. Entendido. Muchas gracias. No, está bien. Anuar está ahí recientemente trabajando en Monterrey, Sí. donde te digo que ocurrió el problema con la planta esta de Protexa, ¿no? Que comentan que ahí ha habido, parece que en el pasado ya hubo otro incidente, pero está bien. Sí, de hecho, estábamos nosotros en una planta enfrente, como a 100 metros, cuando ocurrió la explosión. Y pues ahorita estoy enfocándome en el sector del gas natural. Entonces, por eso mismo, ver qué presiones podemos llegar a regular para ver dónde pudiéramos aplicar estas válvulas. Sí.
es todo más atmosférico, ¿no? Donde los tanques tienen que respirar. Cuando es gas natural, normalmente son sistemas presurizados. Sí. Muchas gracias. Mucho gusto. Una duda. Nosotros queremos conectar la salida de una válvula de alivio a un cáncer posterior a la salida. ¿Hay algún problema con esa obstrucción a futuro que pudiera ocasionarnos el que el canister se nos tapara y hiciera una barrera en la salida del alivio? Sí, normalmente si tú lo colocas algo del alivio de la válvula, lógicamente, y ese tiene una forma de taparse, aumentas la contrapresión. Con la contrapresión le cambias la apertura de la válvula, ¿no? Entonces la válvula ya no abre como está calibrada, sino abre mucho después. Y eso te puede, lógicamente, ocasionar un problema con la presión y diseño del tanque. ¿Sí? Entonces, si le van a colocar algo detrás de la válvula y en salida, lo mejor es no obstruir mucho el flujo, porque esa contrapresión lógicamente se suma a la presión de calibración de la válvula. Ok. Ahí podemos tomar mejor la opción de poner el canister antes de la válvula. Sí, no, depende. Ese canister es para qué, Únicamente para neutralizar los vapores. Los se liberen a la atmósfera, ya son vapores de cresílico, ácido cresílico. Sí. Lo que queremos es evitar que haya vapores ahí en la atmósfera, directamente en el área donde se hace la carga tanque-almacén. La idea es instalar un canister de carbón activado y posteriormente poner una válvula de alivio de presión. Pero la idea principal fue poner la válvula a la salida del tanque y conectarla al canister. Sí. Normalmente, mira, ahí hay dos opciones. Importante, ¿el líquido que ustedes tienen instalado es inflamable? No. No, listo. Entonces, es una válvula de presión vacío con salida conocida. Entonces, el vacío no pasa por el carbón activado. Entonces, solo es la salida. Entonces, lo pueden hacer, pero tienen que, lógicamente, hacer un estudio cuál es la pérdida de carga máxima que puede tener el carbón activado cuando está completamente llenado. Y con esa pérdida de carga, lógicamente, sumar la presión de calibración de la válvula, y esa tiene que ser menor que la presión de diseño del tanque. Y adicionalmente, pronto le colocan, dependiendo del asunto, le colocan un disco de ruptura en paralelo que está seteado o calibrado la presión de diseño del tanque. En caso de que de pronto no le hagan mantenimiento al filtro adecuado, en caso de sobrepresión, no se rompa el tanque, sino se rompa el disco de ruptura. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Más preguntas? Sasha, Quito tiene una hoja de datos, supongo, para los dientes, Sí. para tomar todos los datos necesarios para está en la página web. Están los que se puedan, el download, ahí entran y ahí la pueden ver. Si no, me dicen y se las mando. Ok, ¿igual para los arrestaflamas? Sí, para todos. Ok, entonces normalmente un tanque con líquidos flamables debería de tener arrestaflamas. Sí. ¿O hay que estudiar el caso? No, tiene que tener arrestaflamas cuando el punto de inflamación es menor de 60 grados centígrados. Entonces, el punto de inflamación del líquido, ¿no? Entonces, normalmente todos los hidrocarburos tienen un punto de inflamación menor de 60 grados. Hay, lógicamente, líquidos inflamables que de pronto tienen un punto de inflamación mayor de 60 grados,
Entonces hay que analizar si la temperatura de operación, en caso puede llegar a esa temperatura de inflamación del líquido, ¿no? Entonces, si de pronto es un tanque calentado que tiene un sistema de calefacción, entonces si la temperatura de operación puede subir, entonces ahí también hay que proteger el tanque. Pero normalmente el criterio es la temperatura de inflamación, el punto de inflamación, el flash point, que tiene que ser menor de 60 grados centígrados. Ah, muy bien. Muy bien, gracias. Oye, Sasha, bueno, yo nada más por ahí les había mandado una pregunta sobre el tema de, bueno, más bien es, ¿cuándo nos podrían capacitar en el sentido de su página web para la selección de los productos? Ya Leandro en alguna ocasión nos comentó, pero se quedó así. No sé si podría ser la próxima semana o ya que ustedes se cuadren porque sí nos interesa. Ya cuando estuvimos ahí con ustedes, también nos habían comentado que estaba en proceso y ahorita creo que ya la tienen funcionando para nosotros ir capacitándonos y poder también dar una mejor propuesta a los clientes con rapidez. Sí, no, eso es nuestro interés, lógicamente, capacitar a nuestros representantes cómo seleccionar y cómo manejar y manosear el programa de dimensionamiento para que ustedes, lógicamente, le pueden dar una respuesta rápida al cliente y no esperar que nosotros respondamos. Está claro, no, ahí, tú hablas con Leandro y colocamos una fecha. Yo estoy la próxima semana aquí en la oficina, o lo hace, lo hago yo. Ok, perfecto. Muchas gracias. No hay de qué. Una pregunta, Sasha. Es una aplicación un poco diferente a lo que son fluidos inflamables, vapores inflamables. Ya le había yo comentado con Leandro. Uno de mis clientes hace tiempo me pidió una válvula o un sistema que permitiera lo que es la salida es un tanque de ácido sulfúrico concentrado. Sí. Entonces, cuando llenan ese tanque, pues tiene que tener una salida de los vapores. Cuando vacía, pues va a tener una entrada de aire. Pero ellos quieren que ese aire, al momento de entrar hacia el tanque, no elimine la humedad, o sea, tendría un tipo filtro o algo por el estilo. Yo no sé si en Quito existe algo similar que pudiéramos realmente ofrecer. El cliente ya no me comentó nada. Yo hice algunos comentarios con base a lo que me dijo Leandro, pero quedó en stand-by. Pero entonces yo tengo la duda si realmente existe este tipo de aplicación para Quito. Sí. No, nosotros no tenemos ese tipo de solución, pero sí hay fabricantes que tienen filtros especiales para eliminar olores o eliminar humedad. Normalmente son esas unas piedras especiales que pueden absorber la humedad. Entonces, simplemente hay que dimensionar con la pérdida de carga que se tiene con eso la válvula, pero sí hay sistemas. Solamente mirar en Google, eliminar humedad, tuberías o cómo eliminar la humedad del aire. Entonces hay esos secadores, ¿no? Y esos simplemente son como unos granulados que se tienen y esos absorben la humedad. Entonces lo que se hace es simplemente con la pérdida de carga que se tiene con el flujo, tenerlo en cuenta para las válvulas y dimensionar las válvulas al respecto. Eso se puede hacer, pero no lo ofrecemos nosotros, pero sí, si ustedes encuentran el fabricante, pronto hay fabricantes en Estados Unidos, porque es una cuestión en que acontece varias veces. Entonces, ya con esos valores, nosotros podemos mencionar las válvulas y ustedes compran el paquete. Ustedes compran otras válvulas y el otro fabricante del secador. Ok, gracias.
Bueno, ya nada más, por ahí Leandro nos había comentado que para la presentación de nosotros como Innova, nuestra compañera Carla Castrejón, pues quiere hacer esta presentación. No sé, igual elige Carlos, pero bueno, adelante Carlos. Gracias. Bueno, a nombre de Innova Control, gracias Sasha, gracias a Leandro también por este webinar. Gracias a los clientes que se integraron a él. Para quienes no nos conocen, somos Innova Control. Tenemos 14 años en el mercado nacional, representantes de marcas europeas como Quito, y estamos a sus órdenes para cualquier duda, asesoría al respecto de este tipo de aplicaciones, siempre asesorándonos de los expertos, ¿no? Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, Innova Control con una sola N, o en nuestra página que es www.innovacontrol.com.mx. Pues muchísimas gracias a todos y esperemos que esta información les sea de muchísima utilidad. Muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias, gracias Sasha. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buen día a todos. Muchas gracias, Sasha. Guten Tag. Danke, ciao, ciao.